¿Estás subiendo una imagen a Instagram? ¿O algo más serio? ¿Estás elaborando tu TFG y quieres asegurarte de que no vulneras ninguna ley? ¿Qué debes hacer? Lo primero es asegurarte que respetas la normativa existente sobre derechos de autor. El uso ético de la información es básico en la sociedad actual, en la que cortar y pegar es tan fácil que lleva a pensar que es una práctica cotidiana y aceptable, pero no lo es. Debemos evitar el plagio, y si utilizamos fragmentos de trabajos ajenos, hay que reconocer las autorías. Segundo, cuando difundas tu producción digital, utiliza licencias libres Creative Commons. Desde el momento que creas un contenido original, este se encuentra protegido por el derecho de autor. Si quieres difundir tus contenidos y prevenir el plagio, puedes usar las licencias Creative Commons, que te permiten señalar cómo se puede distribuir tu obra y al mismo tiempo conservar tus derechos. ¿Cuál me conviene más? ¿Cómo evito plagiar? ¿Y que me plagien? ¿Qué obras puedo usar sin tener que solicitar permisos del autor? ¿Puedo utilizar cualquier imagen que se encuentre en Internet? A continuación resolveremos todas estas dudas.